Que la gracia y la paz de Dios encuentren un hogar en su corazón. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, si esta historia llega a tocar su alma, le invito a compartirla. Al hacerlo, no solo comparte un video, sino que extiende una semilla de fe y esperanza. Que el Señor bendiga su generosidad. Ahora, con el corazón dispuesto, escuchemos juntos. En una región cálida y apartada del mundo, azotada por el sol y el polvo, vivía un burro de espíritu noble llamado Tronada. Era un animal leal y trabajador, cuya vida había comenzado bajo el cuidado de un anciano bueno y humilde. Aquel hombre lo había tratado siempre con cariño, dándole agua fresca y alimento, y cuidándolo como a un miembro más de su familia. Pero los años no perdonan, y el anciano partió de este mundo, dejando a Tronada como única herencia para su hijo, un hombre llamado Bento. Sin embargo, Bento no había heredado el corazón compasivo de su padre. Para él, Tronada no era un compañero, ni un ser vivo que mereciera respeto, era simplemente una herramienta, un estorbo que debía obedecer sin queja alguna. Desde el primer día, la crueldad de Bento se hizo evidente. Donde antes había palabras de agradecimiento y descanso, ahora solo había gritos, exigencias y desprecio. Tronada, que recordaba con nostalgia las manos bondadosas que lo acariciaban, no entendía por qué su mundo se había vuelto tan oscuro. El establo, antes un refugio limpio y cálido, se convirtió en un rincón sucio y frío. La comida escaseaba, y en su lugar, recibía golpes e insultos. Cada día, sobre su lomo, Tronada no solo cargaba leña, sino también el peso de sentirse olvidado y despreciado. Por más que se esforzaba, la misma frase amarga resonaba en sus oídos: burro inútil. La luz en sus ojos comenzó a apagarse, y su corazón, que antes rebosaba fidelidad, se fue llenando de un profundo y doloroso cansancio. La vida de Tronada se transformó en un calvario. Bento lo insultaba, lo golpeaba y lo obligaba a buscar su propio pasto lejos de casa. Desaparece y busca comida donde quieras, le gritaba. Y cuando lo cargaba con leña, lo azotaba con una crueldad inhumana. Tronada rebuznaba con el alma herida, como si quisiera decir: ¿por qué me golpeas, amo? Yo solo quiero servirte, como siempre he hecho. Con el paso de los días, el burro enflaqueció. Su pelaje, que una vez brilló bajo el sol, ahora estaba opaco y cubierto de polvo. Su nobleza se desvanecía, no por el trabajo, sino por el trato despiadado que recibía. Era apenas una sombra del animal que había sido. Un día, mientras transportaba una carga de leña tan pesada que sus fuerzas apenas podían soportarla, el camino se volvió un lodazal por una lluvia reciente. Tronada dio un paso en falso, resbaló y cayó de costado en el barro. Intentó levantarse, pero el peso de la carga y el suelo resbaladizo lo mantenían prisionero. Jadeaba, con los ojos llenos de desesperación, mientras luchaba inútilmente. Bento, en lugar de ayudarlo, se acercó furioso con un palo en la mano. «Burro inútil», gritó mientras lo golpeaba sin piedad. «Levántate. No sirves para nada. Recuerda que yo no soy como mi padre, conmigo trabajas o trabajas». Tronada rebuznó de dolor, pero Bento no escuchaba. En ese momento, unos campesinos que pasaban por el lugar vieron la terrible escena y se detuvieron, horrorizados. «Bento, deja de maltratar al animal», le reclamó uno. «¿No ves que no puede levantarse?». Bento los miró con desprecio. «Nadie tiene que decirme cómo tratar lo que es mío. Este burro me pertenece y hago con él lo que quiero. No se metan». Otro campesino, indignado, respondió con firmeza: «Eres un amo cruel. Recuerda que Dios defiende la causa del inocente. Si continúas así, su justicia te alcanzará». Bento soltó una carcajada amarga. «No digan tonterías.
Es un animal. Dios no escucha sus súplicas. Está aquí para servirme, y punto. Los campesinos se marcharon, meneando la cabeza con tristeza. Mientras tanto, Tronada, sintiéndose vencido, sacó fuerzas de donde no las tenía y, temblando, logró ponerse en pie. El lodo escurría por sus patas y sus ojos tristes parecían preguntar por qué la vida había cambiado tanto. Esa noche, bajo un árbol solitario que era su único refugio, el viento frío acariciaba su cuerpo delgado y adolorido. Su estómago vacío rugía de hambre y la soledad lo envolvía como un manto pesado. Cerró los ojos y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Sintiendo que su alma no podía más, elevó una súplica al cielo. Dios mío, oró en su corazón, si mis lágrimas pueden llegar a tus oídos, escúchame. ¿Cómo puede el hombre ser tan cruel? He visto que el orgulloso destruye lo que tiene, y el violento termina solo. Te pido que mi dolor no sea ignorado. Libérame de este amo cruel. Dame un dueño bueno, alguien que vea en mí más que un animal de carga. Creo en ti, por favor, no me abandones. Lejos de allí, en una pequeña granja aislada, vivía un hombre llamado David. Era un hombre humilde, de mirada cansada y manos encallecidas por el trabajo. Hacía poco tiempo, una tragedia había destrozado su vida, un accidente le había arrebatado a su familia y a todos sus animales. La granja, antes llena de vida y risas, era ahora un lugar silencioso donde solo el viento parecía susurrar recuerdos. La única compañía que le quedaba era Astor, un perro fiel de pelaje ceniciento y ojos sabios que parecían entender su dolor sin necesidad de palabras. Astor se acurrucaba a sus pies cuando lo veía triste y lo seguía a todas partes, como un guardián silencioso. A pesar de su inmenso dolor, David no había perdido la fe. Cada noche, se arrodillaba junto a su cama y lloraba en un susurro entrecortado: gracias, Dios, por lo que aún me queda. Dame fuerzas y no dejes que mi fe se apague. Te confío mi esperanza, Padre Celestial. Así vivían Tronada, David y Astor. Tres seres distintos, pero unidos por el dolor. Cada uno caminaba por su propio desierto, sin saber que el destino, con una precisión divina, ya estaba tejiendo sus caminos. Al día siguiente, mientras David limpiaba su huerto, una serpiente venenosa lo mordió en el brazo. Dios mío, gritó, retrocediendo. Astor, al oír el grito, corrió como una flecha y mató a la serpiente, pero ya era tarde. El veneno había entrado en la sangre de David. Adolorido, intentó volver a casa, pero en el camino pisó un clavo oxidado que atravesó su bota. El dolor era insoportable. Cayó de rodillas, mareado. Con esfuerzo, vendó su brazo y su pie, pero apenas podía mantenerse en pie. Apoyándose en un bastón, intentó caminar hacia el pueblo, pero a mitad de camino, sus fuerzas lo abandonaron. Oh, fiel amigo, le susurró a Astor, creo que hasta aquí he llegado. Astor, con una mirada llena de esperanza, ladró como diciendo: no, amo, no te rindas. Y con un impulso, salió corriendo en busca de ayuda. Corrió hacia varias personas, ladrando y tirando de sus ropas, pero nadie lo entendió. Algunos lo espantaron, otros simplemente lo ignoraron. Finalmente, en un campo seco, Astor encontró a Tronada masticando un poco de pasto. Se acercó angustiado, ladrando con urgencia. Tronada levantó su cabeza cansada y, en los ladridos del perro, comprendió la súplica. Aunque débil y herido, su corazón noble respondió. Rozó al perro con su hocico, como diciéndole: no tengo muchas fuerzas, amigo, pero te ayudaré. Mientras tanto, David, casi sin aliento, oraba en el camino: Dios, si esta es tu voluntad, aquí estoy. Pero si aún tienes un propósito para mí, muéstramelo ahora.
Como respuesta a su oración, el ladrido de Astor y el rebuzno de Tronada resonaron a lo lejos. David levantó la vista y vio a los dos animales corriendo hacia él. Tronada se detuvo frente al hombre y lo miró con una ternura que le recordó a su antiguo y bondadoso amo. Astor, trajiste ayuda, murmuró David, acariciando al burro como si lo conociera de toda la vida. El burro se inclinó, invitándolo a subir. Con sus últimas fuerzas, David logró montar. Así, guiado por el perro y transportado por el burro, fue conducido lentamente hacia el pueblo. Al llegar, la gente quedó perpleja. Miren, es David. ¿Y no es ese el burro de Bento? En el hospital, lo atendieron de inmediato. Esa noche, Tronada y Astor esperaron afuera, acurrucados juntos en una silenciosa vigilia, como dos guardianes fieles. Amigo perro, dijo Tronada en el lenguaje de sus corazones, espero que tu amo se recupere. Se nota que es un buen hombre. Ojalá yo tuviera un amo como el tuyo. Astor lo miró con comprensión. Mi amo ha sufrido mucho. Perdió a toda su familia. Pero nunca ha dejado de ser bueno, nunca ha dejado de agradecer por lo poco que le quedó. El mío, confesó Tronada, es cruel. Me golpea y me insulta. A veces pienso que nací solo para sufrir. No hables así, amigo, respondió Astor. Mi amo siempre dice que Dios no se olvida de los que sufren. Quizás esta noche tú también eres parte de su plan. Por primera vez en mucho tiempo, un destello de esperanza cruzó los ojos cansados de Tronada. Los dos animales permanecieron juntos, compartiendo sus heridas y esperando el amanecer. A la mañana siguiente, David fue dado de alta. Unos minutos más y no lo habría logrado, le dijo el médico. David sonrió débilmente y señaló por la ventana. ¿Ve a ese burro flaco y a ese perro a su lado? Dios los movió para salvarme. Al salir, Tronada y Astor corrieron a su encuentro con un amor tan puro que la gente del pueblo se detuvo a mirar. Para recompensar al burro, David compró un poco de melaza y alimento. Tronada comió con una alegría que conmovió a todos. Hacía mucho tiempo que nadie lo trataba con cariño. David debía volver a su granja. Amigo burro, que Dios bendiga tu nobleza, le dijo al despedirse. No lo llevó consigo para no tener problemas con su dueño. Pero mientras David y Astor se alejaban, Tronada lo siguió a la distancia. Esa tarde, cuando David llegó a su granja, escuchó un suave rebuzno. Allí estaba Tronada, con los ojos brillantes de esperanza. El burro se negaba a abandonarlo. Está bien, suspiró David, conmovido. Quédate esta noche. Mañana volverás con tu amo. Esa noche, Tronada se sintió el burro más feliz del mundo y oró, gracias, Dios. Concédeme el deseo de que este hombre sea mi amo. Mientras tanto, Bento, furioso, buscaba a su burro. Ese tonto me las pagará, rugía. Cuando en el pueblo le dijeron que el burro estaba con David, fue directamente a la granja. Allí encontró a Tronada comiendo felizmente el pasto que David le había preparado. Usted robó mi burro, le gritó a David. No, señor, respondió David con calma. Su burro salvó mi vida. Solo lo estaba recompensando. Bento intentó llevarse a Tronada a la fuerza, pero el burro no se movió. Se quedó anclado al lado de David. Lleno de rabia, Bento fue ante el juez del pueblo y acusó a David de robo. Citaron a ambos hombres, y también al perro y al burro. Mucha gente del pueblo se reunió, pues habían sido testigos del rescate. El juez le pidió a David su defensa. David relató humildemente todo lo ocurrido, explicando cómo el animal le había salvado la vida y cómo, a pesar de estar claramente maltratado, no se había negado a devolverlo.
En ese momento, Tronada soltó un rebuzno tan fuerte y claro que estremeció a todos, como si gritara, «No quiero volver con él». Astor ladró a su lado, apoyándolo. Entonces, varios aldeanos hablaron. «Ese hombre es cruel con el burro», dijo uno. «Nunca le da comida y lo golpea sin razón». Los campesinos que habían visto a Bento azotar a Tronada en el lodo también dieron su testimonio. El juez guardó silencio por un momento y luego dictó su sentencia: «Dios escucha las oraciones del inocente. Este burro será retirado de la custodia del señor Bento por negligencia y maltrato. Además, el señor Bento pagará una multa por su crueldad y por levantar falso testimonio. El burro será concedido al señor David, quien ha demostrado ser un mejor dueño». Y así, Dios hizo justicia. A partir de ese día, Tronada vivió con David. Su presencia le dio a aquel hombre un nuevo motivo para seguir adelante. Cada mañana, David lo recibía con una caricia. Con el tiempo, la granja de David volvió a prosperar. Consiguió nuevos animales, y más tarde, conoció a una buena mujer con quien se casó. La granja se llenó otra vez de risas, luz y esperanza. Tronada también encontró su propia felicidad. Engordó y su pelaje volvió a brillar. David le consiguió una compañera, y pronto tuvo sus propios potrillos, que crecieron corriendo libres por el campo, sin conocer jamás el dolor ni el maltrato. Aquel burro que una vez lloró en silencio bajo las estrellas, rogando por un dueño bueno, recibió mucho más de lo que su humilde corazón se atrevió a pedir: un hogar, una familia y una vida donde el amor reemplazó para siempre al sufrimiento. Porque cuando el cielo decide levantar al inocente, nada puede impedir que su historia cambie para siempre. Que esta historia nos recuerde que la bondad nunca es en vano y que la fe, incluso en los momentos más oscuros, puede mover los hilos del destino de maneras milagrosas. Que la paz de Dios esté con todos ustedes.